Bueno, hola a todos. Yo soy Clara Molina, soy reumatóloga de aquí del área, así que los médicos de este departamento ya me ponéis cara. Voy a hablar de las manifestaciones extraarticulares de las espondilartropatías. Cuando un paciente busca espondilitis en Google, uno de los primeros resultados que encuentra es esta foto. Con lo cual a nuestra consulta viene asustado. Y la verdad es que sí que creo que es importante, labor nuestra y vuestra, explicarles que ahora con las armas que tenemos, las armas terapéuticas que tenemos, no van a acabar así. Ya la doctora de la Morena nos ha explicado muchísimo sobre las espondilartropatías. Solo quería decir que dentro del grupo de las espondilartropatías tenemos distintos subtipos. En este momento aún hay una discusión de si son una misma enfermedad con distintas manifestaciones fenotípicas o son distintas enfermedades muy interrelacionadas. Dentro de ellas tenemos la espondilitis anquilosante, espondilitis axial no radiográfica, artritis psoriásica, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reactiva, espondilartropatías indiferenciadas y la espondilitis asociada a IJ, artritis idiopática juvenil. Ya nos lo ha explicado toda la radiología. Sabéis que es lumbalgia inflamatoria, muy característico la sacroilitis, afectación de la columna axial y proliferación ósea, la entesitis, artritis periférica y dactilitis. Vale, vamos a lo que nos ocupa la charla, que son las manifestaciones extraarticulares. Digamos que tendríamos dos grandes grupos. Aquellas que están claramente relacionadas con la actividad inflamatoria, más que con la actividad, con el sustrato inflamatorio de la espondilitis. Bastante prevalentes, presentes entre un 20 y un 50% de nuestros espondilíticos o espondilartropáticos, pueden aparecer en cualquier momento de la enfermedad y tienen un contexto inflamatorio, se basan en ese sustrato inflamatorio y por tanto responden al tratamiento de la enfermedad. Las tres más importantes son las que afectan a los ojos, la uveitis, las que afectan al intestino, Crohn y colitis ulcerosa, y las que afectan a la piel, la psoriasis. Y luego tenemos otro grupo, que es mucho más infrecuente, menos del 1% de los pacientes, y ya no está tan relacionado con el sustrato de la inflamación. Aparecen en enfermos de larga evolución, tienen un curso subclínico y son las que afectan a corazón, a riñón y a pulmón. Y luego un tercer grupo que son las comorbilidades, que es la enfermedad cardiovascular relacionada con esa inflamación crónica mantenida que tienen los pacientes. Manifestaciones oculares, la uveitis. La uveitis anterior aguda es la manifestación extraarticular más frecuente en las espondilartropatías. El 41% de los pacientes que tienen uveitis anterior recurrente tienen algún tipo de espondilartropatía. Se asocia al HLA-B27 positivo, a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, a mayor daño radiológico y a la PCR alta. No hay relación entre la actividad de la espondilitis y la actividad de la inflamación ocular. Y puede ser la primera manifestación de la espondilartropatía, puede aparecer antes de lo que son las manifestaciones axiales o articulares. La uveitis suele aparecer de forma aguda, típicamente unilateral, aunque puede ser alternante, ir cambiando de un ojo a otro. Os sabéis perfectamente lo que es la clínica de la uveitis, es enrojecimiento ocular con dolor, visión borrosa, fotofobia y lagrimeo. Y el tratamiento os lo sabéis también, los corticoides tópicos. Que no es suficiente, escalas a corticoides sistémicos, intraoculares o ya pasas a los inmunosupresores. En nuestras uveitis que no son infecciosas. Es muy habitual que los episodios recurran y si vas teniendo episodios, retrasas la instauración del tratamiento, acaban apareciendo las secuelas. Las sinequias posteriores, glaucoma, el edema macular quístico y las cataratas, que se relacionan mucho con el uso de corticoides. Quería hacer un apartado especial para lo que es la uveitis de la artritis psoriásica. Es mucho menos frecuente, aparece en el 8% de los pacientes, también es más frecuente en los HLA-B27 positivos y puede afectar tanto a lo que es el polo anterior como posterior del ojo. Y es típico que aparezca de forma bilateral. Es una uveitis agresiva, es una uveitis grave y agresiva. Te requiere empezar pronto con terapia sistémica y pronto.
Otras manifestaciones, la epiescleritis y la escleritis. Sobre todo se asocian con las espondilitis de la enfermedad inflamatoria intestinal, del Crohn y de la colitis ulcerosa. Son mucho más benignas que otras que aparecen en nuestras entidades reumatológicas, en las vasculitis o en las policondritis recidivantes. La epiescleritis se trata con antiinflamatorios, AINES tópicos o sistémicos, y la escleritis, corticoides, tópicos o sistémicos. La conjuntivitis. Es típica de la artritis reactiva, aparece en el 65% de los pacientes. Puede acompañarse de uveitis, aparece de forma bilateral y puede cronificar. Entonces, ideas claves. Si tienes un paciente con episodios recurrentes de uveitis, hay que plantearse siempre que puede haber una espondilitis subyacente. Cambiamos de bloque, el intestino. Otra manifestación muy frecuente, con una prevalencia del 7%, es más frecuente el Crohn que la colitis ulcerosa en nuestros pacientes. La clínica también os la sabéis: dolor abdominal, pérdida de peso, diarreas con productos patológicos, moco o sangre, y ya sabéis que muchas veces cursa de forma asintomática, sobre todo en nuestros pacientes. Se hizo un estudio, se han hecho varios en realidad, he mencionado uno, que cogieron pacientes con espondilitis anquilosante y espondilitis axial no radiográfica, asintomáticos, y les hicieron colonoscopia con toma de biopsias. Y se vio que de un 30 a un 45% de ellos tenían úlceras en colon e ilio, silentes. Y con el tiempo el 6% de estos pacientes acabó presentando una enfermedad inflamatoria intestinal. Cambiando de perspectiva, hemos hablado de los espondilíticos que tienen inflamación intestinal. Ahora vamos al revés. Gente que tiene Crohn o colitis ulcerosa. De ellos, el 30% tiene cambios de espondilitis, es decir, están muy interrelacionadas. O tiene clínica, lumbalgia, características inflamatorias o afectación articular, o tiene cambios radiológicos. Los que nosotros vemos típicos de las espondilitis: la sacroilitis bilateral simétrica, la cuadratura de las vértebras, las lesiones de Romanus, los sindesmofitos, la columna en caña de bambú. Las lesiones de Romanus son, en las resonancias, ver los ángulos brillantes. Y la clínica axial es independiente de lo que es la actividad intestinal. Como ya hemos comentado y ya sabéis, los AINES son el primer escalón terapéutico en las espondilartropatías y tienen un papel fundamental en lo que es el tratamiento. Y están contraindicados en los pacientes con Crohn y colitis, porque empeoran la enfermedad intestinal. Pero sí que se han hecho varios estudios y parece que los inhibidores de la COX-2, concretamente he visto estudios con etoricoxib y con celecoxib, se pueden tolerar durante periodos cortos de tiempo y evidentemente lo menos posible, pero se pueden dar. La asociación con la positividad del B27 en esta espondilitis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal es menor que en la espondilitis clásica, y igual que hemos dicho con los ojos, el hecho de tener una enfermedad inflamatoria intestinal te condiciona el tratamiento que vayas a dar, porque buscas un tratamiento que te cubra la clínica axial periférica y que te cubra el intestino. La artritis reactiva. La verdad es que no he puesto ninguna diapositiva específicamente de la artritis reactiva, pero como bien ha comentado brevemente la doctora de la Morena, y ahora ya estoy improvisando sobre la marcha, sabéis que aparece de 1 a 4 semanas después de un episodio de uretritis, gastroenteritis, y es típica sobre todo de miembros inferiores. La gastroenteritis son las causadas por Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, y las uretritis clamidia es la más. Y el uso de antibióticos para tratarlas no previene su aparición en las gastroenteritis. En las uretritis por clamidia sí que mejora, más que mejora, disminuye la aparición de artritis reactivas. Vale, idea clave de este bloque. Recordad la asociación de espondilitis axial o periférica y enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, aquellos pacientes que tienen una espondilitis hay que preguntarles por la clínica intestinal, aquellos pacientes con intestino hay que preguntarles por la clínica articular. Vale, tercer bloque importante, manifestaciones cutáneas. La psoriasis, también muy interrelacionada. La psoriasis está presente en el 30% de los pacientes con una espondiloartropatía y a su vez 1 de cada 3 pacientes con psoriasis desarrollará una espondiloartropatía a lo largo de su vida. Normalmente aparece antes la clínica de la piel,
y una media de 10 años más tarde aparece la clínica articular, pero eso no tiene por qué ser siempre así. En torno a un 15% aparece antes la clínica articular que la piel y hay veces que aparecen simultáneamente. No existe asociación entre el tipo de psoriasis y el tipo de artritis psoriásica, ni hay relación entre el grado de actividad cutánea o el grado de actividad articular. Y también hay una menor asociación con el B27. Pero la psoriasis oculta, es decir, la psoriasis de los pliegues, sí que se relaciona mucho con la artritis psoriásica. Psoriasis oculta, que es la que afecta al surco interglúteo, los que estuvisteis ayer recordar, ¿no? El paciente que le quita los pantalones y tiene la placa en el culo. Pues, surco interglúteo, pliegues submamarios, cuero cabelludo, ombligo o región retroauricular. Y las uñas. La afectación ungueal se asocia mucho con la aparición de artritis. De hecho, la prevalencia de onicopatía en artritis psoriásica es del 60 al 80% y, sin embargo, en psoriasis la prevalencia de onicopatía es del 15 al 35%. Hay mucha diferencia. Y además hay una fuerte correlación entre lo que es la onicopatía psoriásica y la artritis de las interfalángicas distales. Sabéis que los dermatólogos evalúan la psoriasis con el PASI o el BSA, que lo que hace es cuantificar el porcentaje del área corporal y su gravedad mirando el eritema, la descamación y la induración. Y también usan índices de calidad de vida. Vale. Otras manifestaciones, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso más típico de las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Vale, ya cambiamos de bloque a las manifestaciones cardiovasculares. Las espondiloartropatías se asocian con un mayor riesgo de síndrome coronario agudo, de ictus, de tromboembolismo venoso, trastornos de conducción, aortitis e insuficiencia valvular aórtica y mitral. He puesto este estudio porque me ha parecido interesante. Midieron la distensibilidad aórtica en espondilíticos que no tenían afectación cardiológica conocida. Y vieron que la raíz aórtica era menos elástica que en controles sanos. Y se preguntan, ¿eso por qué es? En principio por el mecanismo patogénico de la enfermedad. El proceso inflamatorio esclerosa lo que es la raíz aórtica y eso acaba causando la regurgitación aórtica y las anormalidades de conducción. Los trastornos de conducción pueden observarse, esto ya en general, ya me salgo del estudio que os he contado. Los trastornos de conducción pueden observarse hasta en un 30% de los pacientes con espondilitis, se relacionan con la presencia del B27, incluso en ausencia de manifestaciones esqueléticas y con el sexo masculino. Y es más frecuente el bloqueo del nodo auriculoventricular. Vale, otra idea clave, la fiebre reumática, que es otro tema controvertido. En este momento la incidencia de fiebre reumática en España es muy baja. ¿Por qué? Porque hay muy buen diagnóstico y muy buen tratamiento de las enfermedades, de las infecciones estreptocócicas. Entonces es muy poco probable que en este momento los pacientes tengan una fiebre reumática, que realmente esa infección sea la causa de una artritis reactiva. Con lo cual, detectar el ASLO de forma rutinaria en los pacientes que tienen una artritis, coste-beneficio no es nada eficaz. Es una pérdida de dinero. Ni de cribado ni de diagnóstico. Manifestaciones pulmonares. Pueden ser por restricción musculoesquelética, por la rigidez de la caja torácica o afectación pulmonar del intersticio, del parénquima o de los nódulos. Una minoría de pacientes, menos de un 1%, desarrolla una fibrosis pulmonar apical, frecuentemente bilateral. Suele ser asintomática y se relaciona con enfermedad de larga evolución. Lo que hemos dicho, corazón, pulmón y riñón, larga evolución y muy infrecuente. En fases avanzadas de la enfermedad predomina el patrón restrictivo, con reducción de las capacidades pulmonares y el aumento de los volúmenes residuales, y en esos pacientes el diafragma es muy importante. ¿Por qué? Porque mantiene la ventilación con una caja rígida. Entonces, idea clave de pulmón, dejar de fumar. Tabaco es malísimo. Influye muy negativamente en todas nuestras enfermedades reumatológicas y además son pacientes que evolucionan peor, la enfermedad es más grave y responden peor al tratamiento. Y luego además, en este bloque, junto con la fibrosis, es factor de riesgo para que hagan un neumotórax espontáneo. Manifestaciones renales, poco frecuente.
Si nos encontramos en consulta con un paciente que tiene una espondilitis y presenta alteraciones del sedimento, proteinuria, microhematuria o deterioro de la función renal, hay que pensar en 3 entidades: la amiloidosis renal, la nefropatía IgA y la nefropatía por AINES. Amiloidosis renal, más típica de pacientes con enfermedad activa de larga evolución. Es secuela de una inflamación mantenida, predomina la proteinuria, que puede llegar a rango nefrótico y tiene mal pronóstico. Nefropatía IgA, se produce por depósitos de IgA en el mesangio. El mecanismo patogénico es una hiperestimulación antigénica a nivel intestinal. Predomina la hematuria y la hipertensión arterial. Y cuando ya hay deterioro de la función renal, tiene mal pronóstico. Nefropatía por AINES. No es tanto una manifestación extraarticular como realmente una consecuencia del tratamiento, una complicación del tratamiento. La utilización crónica de AINES puede causar una necrosis y una nefropatía tubulointersticial crónica. Esta nefropatía aparece lentamente progresiva, con proteinuria, leucocituria y hematuria leves, pero que puede llegar a deteriorar la función renal. Pero es importante diagnosticarla porque esta es reversible. Quitas los antiinflamatorios y revierte. Y ya el último bloque, manifestaciones neurológicas. Se producen por daño estructural crónico de la columna, subluxación adlaxoidea o fracturas vertebrales, o inflamación meningia crónica, una aracnoiditis adhesiva, que puede provocar un síndrome de cola de caballo. También muy rara, Las fracturas vertebrales pueden producirse por un traumatismo menor sobre una estructura frágil, una estructura anquilosada y que además está osteoporótica. Es más frecuente en la columna cervical y hay que sospecharlo cuando el paciente refiere a un dolor de aparición brusca, acompañado o no de clínica neurológica, mielopatía o radiculopatía. No sé si se ve muy bien. Aquello es una fractura de luxación de 4 de 5. Aquí. Fractura de luxación de 4 de 5 y esta fractura es muy bonita, es una fractura transversal de L5. La subluxación adlaxoidea aparece tanto en las espondiloartropatías como en la artritis reumatoide y hay que descartarlo cuando un paciente con enfermedad de larga evolución empieza con cervicalgia. Además puede asociar pérdida de fuerza en miembros superiores o alteraciones sensitivas. ¿Cómo se estudia? Con una radiografía cervical dinámica. Y se considera que hay subluxación, espero que se vea bien, cuando el espacio que hay entre el atlas y la odontoides es más de 3 milímetros. Y por último, el síndrome de la cola de caballo aparece en pacientes con enfermedad de larga evolución con anquilosis lumbar. Los síntomas son por daño de las raíces lumbosacras, probablemente por aracnoiditis. Aparece lentamente y el paciente presenta alteraciones sensitivas perineales y de miembros inferiores, afectación de esfínteres, pérdida de fuerza, incluso paraparesia. El diagnóstico es clínico. Realmente con la resonancia lo que hace es descartar otras causas. Y muchas gracias por su atención.